Renata tenía 27 años cuando su vida cambió para siempre. No fue cuando descubrió que estaba embarazada. Fue difícil, pero manejable. No fue cuando el padre del bebé desapareció. Fue doloroso, pero previsible. Fue cuando su propia familia se volvió contra ella. La familia Montenegro tenía una reputación que mantener. 3 generaciones de empresarios exitosos, dueños de una cadena de mueblerías que dominaba la región. El apellido Montenegro significaba algo en la ciudad: éxito, respetabilidad y tradición. Renata era la hija del medio. Su hermano mayor, Gustavo, ya trabajaba en el negocio familiar y se estaba preparando para tomar las riendas. Su hermana menor, Bianca, se había casado formalmente con un abogado de una familia igualmente tradicional. Y luego estaba Renata, siempre diferente, la que se cuestionaba las cosas, la que quería estudiar arte en lugar de administración de empresas, la que salía con un músico en lugar de un empresario, la que, a los 27 años, apareció embarazada y soltera. «Has deshonrado a esta familia», dijo su padre, Ricardo Montenegro, cuando ella le contó sobre el embarazo. Sentado tras el imponente escritorio de su oficina en casa, la miraba como si fuera una extraña. «Has deshonrado nuestro nombre». «Papá, yo...» «No quiero oír excusas. Tomaste una decisión terrible y ahora tendrás que afrontar las consecuencias sola». Su madre, Silvia, estuvo presente, pero en silencio. Como siempre, dejó que Ricardo dictara el tono, la decisión, el veredicto. «¿Sola?», repitió Renata. «Papá, soy tu hija. Voy a tener a tu nieto». «Bastardo», espetó Ricardo. «Un hijo bastardo de un músico vagabundo que ni siquiera tuvo el valor de quedarse. ¿Crees que voy a celebrar eso? ¿Voy a exhibir esa vergüenza ante toda la ciudad? Es un bebé, papá. Un ser humano inocente. Es una mancha en nuestra reputación. Y si decides continuar con este embarazo en contra de mi consejo, estás eligiendo hacerlo sin nuestro apoyo». Renata miró a su madre buscando alguna señal de compasión, de apoyo maternal. Silvia apartó la mirada. «Mamá», intentó Renata. «Tu padre tiene razón», dijo Silvia finalmente en voz baja. «Tú te hiciste la cama. Ahora tienes que acostarte en ella». Gustavo, su hermano, era aún peor. Renata fue a la oficina de la tienda a buscarlo, con la esperanza de que, al ser más joven y moderno, lo comprendiera. «Estás destruyendo todo lo que papá construyó», dijo, sin siquiera levantar la vista de los documentos que revisaba. «Cada vez que alguien mencione el nombre Montenegro, pensarán en ti, en la hija que no supo comportarse. Gustavo, crecimos juntos. Tú me conoces. Sabes que no soy una mala persona solo por estar embarazada. No se trata de ser terrible. Se trata de consecuencias y responsabilidad. ¿Quieres tener este bebé? Genial. Pero no esperes que los demás carguemos con el peso de tu decisión. No pido que paguen la cuenta, solo pido apoyo, familia». Finalmente la miró, y lo que Renata vio en sus ojos fue una frialdad calculada. La familia apoya a la familia cuando actúa según sus valores. Has abandonado esos valores. Así que no, Renata, no tendrás nuestro apoyo. Bianca, su hermana menor, con quien había compartido habitaciones y secretos durante toda su infancia, era quizás la más cruel. Quedaron para tomar un café, o eso creía Renata. En realidad, fue una emboscada. «La gente habla a Renata», dijo Bianca en cuanto se sentaron. «En mi club, en la iglesia, todos saben de tu situación». «Mi situación es que estoy embarazada, Bianca. No es ningún escándalo». «Sí que lo es. ¿Crees que es fácil para mí tener que defender a mi hermana cada vez que alguien hace un comentario? ¿Tener que fingir que no me muero de vergüenza? Nadie te pide que me defiendas. Solo te pido que seas mi hermana. Soy tu hermana, y como tu hermana te digo, eres egoísta. Solo piensas en ti, sin considerar cómo tus acciones nos afectan a los demás». «¿Egoísta? Bianca, voy a tener un bebé sola. ¿Cómo es eso de egoísta?»
Porque elegiste esto. Elegiste quedar embarazada de un hombre que ni siquiera se quedó. Elegiste mantener el embarazo sabiendo el escándalo que causaría. Tomaste decisiones egoístas y ahora quieres que todos suframos las consecuencias contigo. Renata sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Así que ya está? ¿Todos ustedes simplemente me abandonaron? No te abandonamos. Te damos justo lo que pediste, independencia. ¿Quieres hacerlo a tu manera? Adelante, pero hazlo solo. La bebé nació una tarde lluviosa de marzo. Una niña. Renata la llamó Ana, en honor a su abuela materna, quien falleció cuando ella era niña. La única persona de la familia Montenegro que siempre la había tratado con cariño incondicional. Ningún miembro de la familia Montenegro apareció en el hospital. Ningún mensaje, ninguna flor, nada. La enfermera, una amable mujer llamada Claudia, se dio cuenta. ¿Familia ocupada?, preguntó con dulzura mientras ayudaba a Renata a amamantar a Ana por primera vez. No tengo familia, dijo Renata, y comprendió que era cierto. Biológica y técnicamente, aún existían. Pero en todos los sentidos, estaba completamente sola. Los primeros meses fueron los más difíciles. Renata había ahorrado algo de dinero trabajando como diseñadora gráfica freelance, pero no le bastó. Alquiló un pequeño apartamento en un barrio que su familia consideraría inapropiado. Una habitación, una cocina donde apenas cabían 2 personas, un baño con problemas de plomería. Pero era de ella y de Ana, y nadie podía quitárselo ni juzgarlos entre esas 4 paredes. El trabajo freelance continuó, pero era un reto con un bebé recién nacido. Renata trabajaba durante las siestas de Ana, de madrugada, cuando el bebé por fin se dormía, siempre que podía. Veía a su familia de vez en cuando, algo imposible de evitar en una ciudad mediana. Se cruzó con ellos en la calle. Vio a Bianca en el supermercado y una vez se cruzó con su padre al salir del banco. Cada vez era lo mismo. Miradas rápidas, reconocimiento seguido de desvíos de la mirada, fingiendo que no existía, como si Renata y Ana fueran fantasmas, invisibles para Montenegro. 6 meses después del nacimiento de Ana, Renata estaba en el parque con la bebé cuando vio a Silvia, su madre. Silvia estaba sola, caminando, y por un instante su mirada se posó en Ana en el cochecito. Renata vio algo cruzar el rostro de su madre. Reconocimiento, quizás anhelo, algo casi humano. Se detuvo, y por un instante Renata pensó que tal vez, por fin, habría cercanía. Pero entonces, Silvia se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria, acelerando el paso como si huyera de algo peligroso. Eso dolió más que cualquier insulto directo. El reconocimiento silencioso, seguido del rechazo activo, la decisión deliberada de no conocer a su propia nieta. Fue esa noche, con Ana dormida en la cuna junto a su cama, que Renata tomó una decisión. No rogaría, no perseguiría, no se humillaría intentando demostrar su valía a quienes, claramente, ya habían decidido que no la tenía. Ella simplemente viviría. Bien, con dignidad, y un día, de una forma u otra, la verdad saldría a la luz. Renata no sabía qué forma tomaría esto. No tenía un gran plan de venganza ni justicia, solo una silenciosa determinación de demostrarse, principalmente a sí misma, que valía más que su juicio. Pasaron los años. Ana pasó de ser una bebé a una niña. Renata trabajó incansablemente, forjando su carrera como diseñadora freelance hasta conseguir clientes estables y una sólida reputación. El dinero seguía escaso, pero sobrevivieron. Más que sobrevivir, vivieron. Renata nunca le habló mal de su familia a Ana. Cuando la niña le preguntaba por sus abuelos, tíos y tías, Renata simplemente decía: «Somos una familia pequeña, solo nosotras 2, pero somos suficientes». Y lo eran. Ana era una niña brillante, alegre y creativa. Dibujaba constantemente, igual que Renata de pequeña. Tenían rituales: pizza los viernes, cine los domingos, paseos por el parque los sábados.
No era la vida que Renata había imaginado, pero era la suya y era buena. Cuando Ana tenía 4 años, ocurrió algo inesperado. Un cliente de Renata, impresionado con su trabajo, le ofreció un puesto a tiempo completo en su agencia de publicidad. Buen sueldo, prestaciones y estabilidad. Renata aceptó, y por primera vez en años, respiró con verdadero alivio económico. El trabajo en la agencia lo cambió todo de maneras inesperadas, no solo económicamente, aunque fue significativo, sino también profesional y emocionalmente. Por primera vez tenía colegas. Personas que veían su trabajo, que respetaban sus ideas, que se hicieron amigas. El aislamiento que conllevaba ser freelance y trabajar desde casa la había pesado más de lo que creía. Su jefe, Mauricio, un hombre de 50 años que había creado la agencia desde cero, vio en ella un potencial que iba más allá de las habilidades técnicas. Tienes buen ojo para el diseño, Renata, pero también tienes empatía. Entiendes a la gente. Eso es raro. Él la orientó, le asignó proyectos desafiantes y la impulsó a crecer. Y Renata prosperó bajo esa guía. En 6 meses, era diseñadora senior. En 1 año, lideraba un pequeño equipo. En 2 años, era directora creativa. Cada ascenso traía consigo un aumento de sueldo. Y con cada aumento, Renata podía hacer más por Ana. La matriculó en el colegio privado donde encontraría a Bianca. Consiguió mudarse a un apartamento con 2 habitaciones de verdad, no solo con una mampara. Compró ropa nueva, no solo de segunda mano. Pero lo más importante era que podía respirar. Por primera vez desde que nació Ana, no estaba calculando centavos constantemente, no se despertaba a las 3 de la mañana presa del pánico por una factura inesperada. Fue durante este período de creciente estabilidad que empezó a notar un cambio en la percepción que los demás tenían de ella. Ya no era Renata, una madre soltera con dificultades. Era Renata, una talentosa directora creativa. La diferencia era sutil pero profunda. Quienes antes la evitaban en eventos sociales, ahora querían hablar con ella. Conocidos que habían desaparecido cuando ella avergonzó a la familia Montenegro, reaparecieron repentinamente, actuando como si siempre la hubieran apoyado. Renata lo vio todo. Vio la hipocresía, la superficialidad de las relaciones basadas en el estatus en lugar del carácter, pero eso no la amargó. Simplemente la hizo más selectiva al elegir a quién permitía entrar en su vida y la de Ana. Fue también durante este período que empezó a tener encuentros casuales. Nada serio. No tenía tiempo ni energía emocional para una relación seria, pero sí cenas ocasionales, compañía de adultos, recordatorios de que era mujer, además de madre. Ana, a sus 6 años, tenía una opinión al respecto. ¿Vas a buscarte un nuevo novio, mami? Quizás algún día, cariño, pero solo si es una buena persona que también te trate bien. Porque si no eres amable conmigo, ¿me despedirás? Exactamente, tú siempre eres lo primero. Ana asintió, satisfecha. De acuerdo, entonces puedes salir con alguien, pero tiene que ser alguien a quien le guste la pizza los viernes y el cine los domingos. Renata se rió. Exigencias muy razonables. No encontró a nadie serio durante esos años. Había algunos candidatos, pero ninguno le convencía, y Renata se dio cuenta de que no le importaba. No necesitaba una pareja para sentirse completa. Tenía a Ana, una carrera que amaba, una vida que había construido con sus propias manos. Fue durante este período de crecimiento profesional que conoció a Bianca en la escuela, y luego, una serie de acontecimientos que finalmente traerían de vuelta a la familia Montenegro a su vida. Pero incluso mientras todo esto sucedía, Renata mantuvo la perspectiva. Sin importar lo que le pasara a su familia, se había demostrado algo a sí misma, que podía lograrlo. Sola si era necesario, pero no solo sobrevivir, sino prosperar. Logró mudarse a un apartamento mejor, con 2 habitaciones. Ana tenía su propio espacio por primera vez. Matriculó a Ana en un buen colegio privado,
utilizando la mitad de su primer sueldo para pagar la matrícula. Valió la pena cada centavo para ver a su hija en un entorno estimulante, rodeada de recursos que Renata sola no podía proporcionar. Fue en la reunión de padres y maestros de la escuela donde Renata volvió a ver a Bianca. Su hermana estaba allí con su esposo, matriculando a su hijo en la misma escuela. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. Bianca palideció. Era evidente que no esperaba ver a Renata allí, ni en esa escuela tan cara, ni en ese ambiente de clase media alta. Renata simplemente asintió levemente y volvió su atención al profesor que hablaba. No había necesidad de confrontación. No había necesidad de nada. Eran desconocidos que compartían ADN, nada más. Pero Bianca no podía dejarlo pasar. Se acercó después de la reunión cuando los niños jugaban en el patio. «Renata, no esperaba verte aquí». «Bianca», respondió Renata cortésmente y neutralmente. «Esta escuela es muy cara. ¿Conseguiste estabilidad?» Había genuina sorpresa en la voz de Bianca, quizás incluso incomodidad. Como si la narrativa de Renata, la fracasada que la familia había construido, ya no encajara con la realidad. «Sí, trabajo en una buena agencia. A Ana y a mí nos va bien». Bianca miró hacia donde jugaba Ana, una preciosa niña de 4 años con rizos oscuros y una sonrisa radiante. Parece una buena niña». «Sí, es un niño increíble». Hubo una pausa incómoda. Entonces Bianca dijo: «Mamá a veces pregunta por ti. No abiertamente, pero se nota que está pensando en ti». «Qué amable», dijo Renata con voz seca. Después de 5 años de completo silencio, qué amable de su parte pensar en mí de vez en cuando. «Renata, tienes que entenderlo. Fue difícil para todos». «No», interrumpió Renata con calma. «No hagas eso. No intentes reescribir la historia. Fue difícil para mí, sola, embarazada, abandonada por mi familia. Para ti fue simplemente incómodo, vergonzoso quizás, pero no difícil. Siempre has sido tan dramático y tú siempre has sido tan indiferente. Hay cosas que nunca cambian». Renata llamó a Ana. «Vamos, cariño, hora de ir a casa». Ella se fue sin mirar atrás. Ana saltó a su lado, completamente ajena a la tensión que acababa de presenciar. Pasaron más años. Ana tenía 7 años, le iba muy bien en la escuela, hacía amigos y vivía una infancia feliz a pesar de no tener familia extendida. Renata había progresado dentro de la agencia y se había convertido en directora creativa. Su sueldo le permitía comprarse un apartamento propio. Nada lujoso, pero sí propio. Por primera vez, Renata no solo sobrevivía, estaba prosperando. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Ricardo Montenegro, el patriarca de la familia, sufrió un derrame cerebral grave. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado, con problemas de habla y requiriendo cuidados constantes. Renata se enteró por conocidos en común, no por su familia. Su familia no le había hablado en 7 años. No sintió alegría por la noticia, ni tristeza en realidad. Simplemente nada. Como si supiera de la enfermedad de un desconocido. Lamentable, pero no personal. Lo que no esperaba fue la llamada que llegó 2 semanas después. «¿Renata? Soy Gustavo». La voz de su hermano, que no había escuchado en tantos años, sonaba extraña en su teléfono. «Gustavo», dijo ella neutralmente. Tenemos que hablar sobre papá. ¿Y qué pasa con él? Tuvo un derrame cerebral. Está muy mal. Y la empresa también está mal. Las cosas no han ido bien desde hace tiempo. Y ahora, con papá incapacitado». Renata esperó en silencio. «Necesitamos ayuda», dijo finalmente Gustavo, y Renata pudo oír cuánto le costaba admitirlo. «Económicamente y con el cuidado de los niños. Mamá no puede con todo sola. Y me llamas porque son familia».
Y la familia se ayuda mutuamente. La ironía era tan grande que Renata casi se rió. En familia nos ayudamos, repitió. Interesante. ¿Dónde estaba esa filosofía hace 7 años? Renata, sé que cometimos un error. ¿Cometimos un error? Gustavo, me abandonaste por completo. Cuando estaba embarazada, asustada, necesitaba apoyo, me trataste como si no existiera, y ahora, porque necesitas algo, ¿de repente vuelvo a ser de la familia? No es así. Exactamente. Pero ¿sabes qué? No voy a rebajarme a tu nivel. Si papá necesita cuidados, espero que puedas conseguirlos. Pero no de mí. Contrata profesionales. Usa el dinero familiar que tanto valoras. No hay mucho dinero, Renata. La empresa está en serios problemas. Papá hizo malas inversiones. Y ahora, con los gastos médicos añadidos... Por primera vez, Renata escuchó algo parecido al pánico en la voz de Gustavo. De nuevo, ese no es mi problema. ¿De verdad tienes tanto frío? ¿No te importa que nuestro padre esté sufriendo? Nuestro padre dejó muy claro que no he tenido padre durante 7 años. No puede esperar que me importe ahora. ¿Y Ana? Dijo Gustavo, cambiando de táctica. ¿No merece conocer a su familia? ¿Tener abuelos, tíos? Tiene una madre que la ama incondicionalmente, que jamás la abandonaría, que jamás la haría sentir menos de lo que es por no encajar en expectativas absurdas. Eso es más que suficiente. Renata, por favor, no me vuelvas a llamar, Gustavo. Buena suerte con tus dificultades. Colgó, con las manos ligeramente temblorosas. No por culpa, sino por rabia, por su audacia, la pura audacia de descartarla por completo cuando la necesitaba, y luego esperar que apareciera cuando la necesitaban. Pero Renata sabía que esto no terminaría ahí. 2 semanas después, Bianca apareció. Literalmente, se presentó en la puerta del apartamento de Renata. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Fue lo primero que preguntó Renata. No importa, necesitamos hablar. No, no es necesario. Renata empezó a cerrar la puerta, pero Bianca la detuvo. Por favor, solo 5 minutos. En contra de su buen juicio, Renata dejó entrar a su hermana. Ana estaba en la escuela, así que al menos no lo presenciaría. Di lo que viniste a decir, dijo Renata quedándose de pie. Papá pregunta por ti. Papá apenas puede hablar según Gustavo. ¿Cómo puede preguntar por mí? Escribe. Escribió su nombre. Varias veces. Él. Creo que se arrepiente, Renata. ¡Qué conveniente! Ahora que está enfermo y necesita ayuda, se arrepiente. ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Es tu padre. No, dijo Renata con voz tranquila pero firme. Era mi padre, hasta que decidió que ya no lo era. No puede simplemente retractarse de esa decisión porque ahora le conviene. ¿No tienes ninguna piedad? Lo siento por la gente que me trató como basura. Bianca, no me llamaste cuando nació Ana. No le enviaste una tarjeta por su cumpleaños. No estuviste presente cuando enfermó de neumonía a los 2 años y pasé 3 noches sin dormir en el hospital. Decidiste no ser familia. Y las decisiones tienen consecuencias. Pero somos familia. Sangre es sangre. La sangre es solo un fluido corporal, Bianca. La familia es quien llega, quien se queda, quien ama incondicionalmente. Y tú nunca fuiste eso. Bianca se echó a llorar. Por favor, Renata, estamos desesperados. La empresa está en quiebra, papá está arruinado financiera y físicamente. Mamá está deprimida. Mi matrimonio pende de un hilo porque mi esposo está harto de los problemas de mi familia. Renata sintió algo. No lástima. Exactamente. Más bien reconocimiento. El imperio montenegrino se desmoronaba. La familia perfecta se revelaba profundamente imperfecta. ¿Y crees que puedo arreglar esto? ¿Yo, a quien considerabas una desgracia? Lo estás haciendo bien, Renata. Lo lograste. Te has forjado una vida. Tienes un buen trabajo, un bonito apartamento. Ana va a una buena escuela. Tú estás mejor que cualquiera de nosotros ahora. Había amargura en esa confesión. Y Renata se dio cuenta. Bianca la envidiaba. La hermana perfecta, con el matrimonio perfecto y la vida perfecta,
Envidiaba a la oveja negra que habían descartado. ¿Así que ya está?, preguntó Renata. ¿Ahora que tengo éxito, de repente soy aceptable? Si todavía tuviera dificultades, ¿seguirías ignorándome? Bianca no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Vete», dijo Renata, «y no vuelvas». «Renata». «Falda». Bianca se fue sollozando. En los meses siguientes, Renata se enteró por la prensa local de que la situación de la familia Montenegro era realmente grave. La empresa estaba en proceso de quiebra. Ricardo estaba en una residencia de ancianos subvencionada porque la familia no podía permitirse atención privada. Gustavo estaba siendo demandado por deudas. Bianca se estaba divorciando. El imperio había caído. La familia perfecta estaba en ruinas. Y Renata, la rechazada, la avergonzada, estaba bien. Podría haberse alegrado, podría haberlo visto como justicia cósmica, pero descubrió que solo sentía vacío al pensar en ellos. Fue Ana quien, sin saberlo, catalizó el cambio. A los 8 años, Ana estaba haciendo un árbol genealógico para un proyecto escolar. Solo conocía la línea materna, la familia que la conformaban Renata y ella. «Mamá», preguntó Ana, «¿de verdad no tienes hermanos ni padres? Todos en la clase los tienen». Renata consideró mentir. Sería más fácil, pero se había prometido a sí misma que siempre sería honesta con Ana. «Sí, cariño, o lo tuve, pero ellos decidieron no formar parte de nuestras vidas». «¿Por qué?» «Porque cuando naciste se avergonzaron. Pensaron que tener un bebé fuera del matrimonio era algo malo». Ana frunció el ceño, procesando el pensamiento. «Pero tener un bebé es bueno. Los bebés son personas. Yo soy una persona». «Eres la mejor persona que conozco, mi amor». «Entonces son tontos, por no querer conocernos, la simplicidad de la lógica infantil, la claridad moral que los adultos complican excesivamente». «Sí», coincidió Renata. «Eran tontos. ¿Están todavía vivos?» «Intentar. ¿Crees que todavía piensan que somos una desgracia?» Renata miró a su hija, hermosa, inteligente, amable, absolutamente perfecta en todos los sentidos. «No lo sé, cariño, pero no importa, porque sabemos lo que valemos, y eso es suficiente». Ana asintió, aceptándolo con la confianza de un niño amado incondicionalmente. «Tienes razón, mamá, somos suficientes». Esa noche, después de que Ana se durmiera, Renata tomó su decisión. Ella llamó a Gustavo. «¿Renata?», respondió sorprendido. «¿Cambiaste de opinión sobre ayudar?» «No, pero te haré una oferta, una sola vez, y si te niegas o intentas negociar, no habrá una segunda oportunidad». «Está bien», dijo Gustavo con cautela. «Pagaré el cuidado de papá. Una residencia de ancianos decente, sin lujos, pero digna. También saldaré las deudas más urgentes para que Gustavo no tenga que lidiar con un proceso legal, y ayudaré a mamá con los gastos básicos durante 6 meses. Podía oír a Gustavo respirando agitadamente al otro lado. «Renata, Gracias. Muchas gracias. Aún no he terminado. A cambio, quiero un reconocimiento público. Admitirás públicamente ante toda la ciudad que me trataste fatal, que te equivocaste, que Ana y yo nunca hicimos nada para merecer el abandono, y te disculparás. Públicamente». Silencio. «Gustavo, ¿sigues ahí? ¿Tú quieres que nos humillemos públicamente?» «No es humillación, es la verdad, es asumir la responsabilidad, es lo mínimo que deberían hacer». «Renata, eso destruiría la poca reputación que aún tenemos. Has destruido tu propia reputación con malas decisiones comerciales y un juicio moral defectuoso. No te pido que mientas, solo que admitas la verdad. No puedo hacer eso. Entonces no puedo ayudarte. Buenas noches, Gustavo. Espera, déjame hablar con Bianca y mamá». 3 días después, Renata recibió un correo electrónico de Gustavo. Adjunto había una declaración escrita, firmada por Ricardo, con letra temblorosa, Silvia, Gustavo y Bianca. La declaración fue sencilla,
pero poderosa. Nosotros, la familia Montenegro, reconocemos públicamente que tratamos a Renata Montenegro Silva y a su hija Ana con una crueldad injustificable. Cuando Renata necesitó el apoyo familiar, la abandonamos por orgullo y reputación. Nos equivocamos, profundamente equivocados. Renata es una mujer íntegra, fuerte y digna. Ana es una niña maravillosa a quien habríamos tenido la fortuna de conocer. Nos disculpamos públicamente por nuestras acciones y esperamos que, con el tiempo, podamos empezar a reconstruir los puentes que quemamos. Gustavo también había programado la publicación en un periódico local para el domingo siguiente. Renata leyó la declaración varias veces. No cambió el pasado, no borró el dolor, pero fue un reconocimiento. Fue una validación de que no estaba loca, de que el trato que había recibido había sido realmente injusto. Fue justicia. No venganza, solo una verdad reconocida. Transfirió el dinero prometido. Y el domingo, el comunicado se publicó a página completa en el periódico. La ciudad estaba conmocionada. ¿El orgulloso Montenegro admitiendo su fracaso público? Impensable. Pero ahí estaba, en blanco y negro. Renata empezó a recibir mensajes de personas que siempre supieron que algo andaba mal con el trato que su familia le había dado, de otras madres solteras que se sentían reconocidas, de conocidos que habían respetado en silencio su dignidad durante años, y de su familia. Silvia llamó primero. Renata. Leí el comunicado antes de que se publicara, y mientras lo leía, me di cuenta de cuánto tiempo perdimos, cuánto de la vida de Ana perdimos, cuánto de ti perdimos. Sí, dijo Renata simplemente. ¿Podrías considerar darnos una oportunidad? No para volver a como eran las cosas, porque eso es imposible, sino para empezar de nuevo. Renata pensó en Ana, en su hija, que merecía conocer sus raíces, aunque fueran imperfectas, en su propia necesidad de cerrar un capítulo. Podemos intentarlo, dijo finalmente, poco a poco, con límites, y si lastimas a Ana de alguna manera, se acabó para siempre. Entiendo. Gracias, Renata, por tu amabilidad. Gracias. Palabra interesante. Renata no se sentía elegante, se sentía cansada, pero también extrañamente en paz. La reconstrucción fue lenta, a veces dolorosa. Había mucho resentimiento que superar, muchos años de dolor que procesar. El primer encuentro formal se organizó con sumo cuidado. Renata insistió en un lugar neutral, un café público. No quería estar en su casa, donde aún resonaban los recuerdos del rechazo, y no los quería en su casa, el santuario que había construido con tanto esfuerzo. Silvia llegó primero, 10 minutos antes de la hora acordada. Parecía mayor de lo que Renata recordaba. Tenía el pelo completamente blanco, profundas arrugas alrededor de los ojos y una postura encorvada, signo no solo de edad, sino también de carga emocional. «Renata», dijo cuando Renata apareció con Ana. Había tantas emociones en esa sola palabra: alivio, arrepentimiento, esperanza, miedo. «Mamá», respondió Renata con tono neutral. Presentó a Ana, que se escondía tímidamente detrás de ella. «Ana, ella es la abuela Silvia». Ana miró con curiosidad. «¿Hola?» Silvia se arrodilló a la altura de Ana con lágrimas ya aflorando. «Hola, querida. Eres tan hermosa, tan perfecta». Ana miró a Renata en busca de orientación. Renata asintió alentadoramente. «Puedes saludarla, cariño. No hay problema». «¿De verdad eres mi abuela?», preguntó Ana con la brutal franqueza de la infancia. «Sí», dijo Silvia con la voz quebrada. «Y lamento profundamente no haber estado aquí desde el principio». «¿Por qué no estaba allí?», pregunta sencilla. Respuesta imposible. Silvia miró a Renata en busca de ayuda, pero Renata permaneció en silencio. Era Silvia quien debía responder a la pregunta. Porque cometí un terrible error», dijo Silvia finalmente.
Un error que nunca podré corregir del todo, pero pasaré el resto de mi vida intentándolo. Ana lo procesó con la seriedad de una niña de 8 años. Mamá dice que todos cometemos errores. Lo importante es hacerlo mejor la próxima vez. Tu madre es muy sabia, dijo Silvia mirando a Renata con una mezcla de gratitud y remordimiento. Esa primera pausa para el café solo duró 1 hora. Fue incómoda, tensa por momentos, pero fue un comienzo. Las reuniones continuaron. Al principio, semanales, siempre en lugares públicos, con Renata siempre al mando. Poco a poco, muy poco a poco, Silvia empezó a conocer a su nieta, que había perdido 8 años de su vida. Gustavo era más difícil. Quería empezar de inmediato una relación normal, como si años de rechazo pudieran borrarse con unas cuantas disculpas. Mira, Renata, te dije que me equivocaba. Publiqué un comunicado. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas, dijo Renata con paciencia, que reconocer un error no borra el dolor causado. No me devuelve los años que perdí sin el apoyo familiar. No le da a Ana los primeros años de amor de abuela que merecía. ¿Entonces me vas a castigar para siempre? No es un castigo, Gustavo. Es la realidad. La confianza tarda en reconstruirse, sobre todo cuando ha sido destruida por completo. Gustavo tuvo dificultades con esto. Estaba acostumbrado a las transacciones. Admites la culpa, pagas el precio y sigues adelante. Pero las relaciones no funcionan así. Fueron necesarios meses de reuniones regulares, con Gustavo demostrando con acciones, no solo palabras, que realmente estaba tratando de ser mejor, antes de que Renata comenzara a bajar la guardia. Bianca era un caso diferente. Parecía realmente devastada por lo que había hecho. Su matrimonio estaba realmente acabado y lo atribuía en parte a su propia toxicidad, aprendida de su familia. Me convertí en una persona terrible, le confesó a Renata en una reunión privada. Criticadora, elitista, cruel, y eso destruyó mi matrimonio porque mi esposo vio quién era yo realmente y no pudo soportarlo más. ¿Y ahora?, preguntó Renata. Ahora intento mejorar. Voy a terapia. Intento desaprender todo lo tóxico que papá nos enseñó sobre el valor, el estatus y el juicio. Dudó. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que verte con Ana, ver cómo la criaste con tanta gracia y amor a pesar de todo lo que hicimos, me mostró la clase de madre y persona que quiero ser. Renata suavizó un poco el tono. No se trata de un perdón instantáneo, Bianca. Se trata de reconocer que todos somos seres humanos imperfectos, que intentamos ser mejores. Bianca asintió, aceptando esto. Ricardo, en su silla de ruedas y con problemas de habla, fue el que afrontó el mayor desafío emocional. Cuando Ana lo vio por primera vez, preguntó inocentemente: ¿por qué el abuelo no puede hablar bien? Se enfermó, querida, explicó Renata, pero todavía puede comunicarse, solo que de otra manera. Ricardo escribió en letras mayúsculas: «Perdóname, viejo tonto». Ana, con una compasión desbordante y sin el cinismo de la infancia, simplemente lo abrazó. «Eres mi abuelo. Claro que te perdono». Entonces lloró. Las lágrimas rodaban por su rostro inmóvil, y Renata comprendió. Ahora sí que lo entendía. Comprendió que había perdido no solo años de la vida de su nieta, sino la oportunidad de haber conocido a alguien cuya existencia su crueldad casi había impedido. Los años siguientes fueron un lento proceso de reconstrucción. Nunca volvieron a ser una familia en el sentido tradicional. Nunca lo serían. Demasiado dolor, demasiado tiempo perdido en eso. Pero desarrollaron algo nuevo. Reuniones mensuales donde Ana conocía a sus abuelos y tíos. Presencia en eventos importantes. Recitales escolares de Ana, cumpleaños, graduaciones. Silvia se hizo más presente, intentando recuperar el tiempo perdido, pero respetando los límites que Renata le imponía. Le enseñó a Ana a cocinar antiguas recetas familiares, transmitiéndole una herencia que casi había negado.
A Gustavo le costó más adaptarse al cambio, pero finalmente encontró su ritmo. Trataba a Ana con cariño genuino, y eso era lo que le importaba a Renata. Bianca se convirtió en una aliada inesperada. Su propio camino de crecimiento personal había tendido un puente entre ellas. Ya no eran hermanas cercanas de la infancia. Mucho había cambiado, pero eran amigas en cierto modo, mujeres que habían crecido y aprendido a través del dolor. Durante esos años, Renata continuó prosperando profesionalmente. Se convirtió en directora creativa y luego en socia de una agencia. Compró su propio apartamento, no enorme, pero cómodo y bonito. Ana creció y se convirtió en una niña excepcional. A los 10 años, ya demostraba un talento artístico excepcional. A los 12, ganaba concursos de dibujo. A los 15, tenía un portafolio que impresionaba incluso a los profesionales. «Eso lo heredó de ti», dijo una vez Silvia, viendo a Ana dibujar durante una cena familiar. «¿Lo heredó?», asintió Renata. «Pero a diferencia de mí, nunca tendrá que elegir entre el arte y la aprobación familiar. Siempre tendrá ambos». Silvia bajó la mirada, avergonzada al recordar cómo había presionado a Renata para que abandonara sus sueños artísticos por una carrera más apropiada. Ricardo murió cuando Ana tenía 11 años. Meses antes de morir, le escribió una carta a Renata, la que ella leería en su funeral. En el testamento, una sorpresa inesperada. Ricardo le dejó una pequeña suma a Ana. No era una fortuna. La empresa estaba en quiebra, no quedaba mucho, pero era suficiente para un modesto fondo universitario. Quería que Ana supiera, explicó el abogado, que ella siempre había sido su nieta, incluso cuando él era demasiado tonto para darse cuenta. Renata aceptó en nombre de Ana, no por el dinero, sino por el simbolismo. Reconocimiento final. El funeral fue surrealista. Renata miró a su alrededor y vio cuánta gente había acudido, aunque no mucha. El otrora poderoso Ricardo Montenegro murió en una sala modestamente llena, no entre multitudes de admiradores. Gustavo pronunció un panegírico e incluyó una sección sobre el arrepentimiento del padre. Habló de cómo Ricardo, en los últimos años, había hablado constantemente de sus errores con Renata. Decía que perderlo todo fue lo mejor que le había pasado en la vida, porque finalmente vio lo que realmente importaba. Después del funeral, un excompañero de Ricardo se acercó a Renata. «Tu padre ha cambiado, ¿sabes? En los últimos años. Hablaba de ti con cualquiera que lo escuchara. Decía que eras más fuerte que cualquiera de nosotros, que tenías más integridad y que casi la perdió por un orgullo estúpido». Renata agradeció al hombre, visiblemente conmovida a pesar de sí misma. La carta que Ricardo había escrito era emocionalmente brutal en su franqueza. No intentó minimizar sus errores ni presentarse mejor. Simplemente reconoció la verdad, que había fallado como padre, que había lastimado a la persona a quien debería haber protegido y que estaba profundamente arrepentido. «No tengo derecho a pedir perdón», escribió. «Pero te pido que le cuentes a Ana sobre su abuelo imperfecto, quien la amó profundamente durante los pocos años que tuvo el privilegio de conocerla, y que sepa que el mayor error que cometí no fue con el dinero ni los negocios, sino con la familia. Contigo». Renata lloró mientras leía, no solo por la pérdida de su padre, sino porque un ciclo finalmente se había cerrado. Había alcanzado la justicia que buscaba, no mediante la venganza, sino mediante el reconocimiento de la verdad y la prueba del tiempo. Después del funeral, la familia se reunió. Silvia, Gustavo, Bianca, Renata, Ana. Se miraron unos a otros, estos 5 sobrevivientes de una familia que casi había sido destruida. «Podemos hacerlo mejor», dijo finalmente Gustavo. «Podemos ser una mejor familia de la que éramos». Y lo intentaron. Imperfectos, a veces tropezando, pero intentándolo. Ana, con la compasión inagotable de la infancia, simplemente lo abrazó. «Eres mi abuelo, claro que te perdono».
Silvia fue más difícil. Quería empezar de inmediato una relación de abuela, pero Renata mantuvo límites firmes. No puedes simplemente aparecer y esperar intimidad instantánea. La confianza se construye. Poco a poco, muy poco a poco, construyeron algo nuevo. No era una familia tradicional, nunca lo sería, pero era una conexión. Era un reconocimiento de la humanidad compartida. Gustavo luchó con más fuerza. Quería que Renata olvidara, que perdonara por completo, que volviera con su familia como si nada hubiera pasado. No funciona así, dijo Renata. El perdón no es amnesia. Puedo perdonar y seguir recordando. Puedo seguir adelante y mantener la distancia. Bianca intentó convertirse en la mejor amiga de Renata de la noche a la mañana. Éramos muy unidas de niñas, dijo. Lo éramos, asintió Renata. Pero ya no. Quizás con el tiempo podamos construir algo nuevo, pero no podemos fingir que no sufrimos años de rechazo. 10 años después del nacimiento de Ana, Renata se encontraba en una situación completamente distinta. Ahora era socia de su agencia. Ana tenía 10 años y estaba en plena expansión. Aún tenían sus propias vidas, sus propios rituales, sus chistes privados, un vínculo inquebrantable. Pero ahora también tenían una familia extensa, imperfecta, complicada, pero presente. Ricardo murió cuando Ana tenía 11 años. En el funeral, Renata vio cuánta gente asistió y escuchó las historias de cómo Ricardo había cambiado en los últimos años, cómo hablaba constantemente de su error con Renata, cómo se había vuelto menos crítico y más compasivo. Solía decir, comentó un excompañero de negocios, que perderlo todo fue lo mejor que le había pasado, porque por fin vio lo que realmente importaba, y no era el dinero ni la reputación, era la familia, y cuando por fin lo comprendió, fue casi demasiado tarde. En el testamento de Ricardo había una carta para Renata. Mi querida hija, si estás leyendo esto significa que ya me fui. Espero que estos últimos años, por insuficientes que hayan sido, demuestren cuánto lamento el tiempo que perdí. Siempre fuiste el más fuerte de nosotros, el más honesto, y te castigamos por ello, porque nos mostraste nuestras propias debilidades. Gracias por tu generosidad al darnos una segunda oportunidad. Gracias por permitirnos conocer a Ana, esta niña extraordinaria que demuestra lo buena madre que eres. No tengo mucho que dejar en términos materiales, pero dejo esto, el reconocimiento de que tenías razón, siempre, y que te fallamos de maneras inolvidables. Vive bien, hija mía, y cuéntale a Ana sobre el abuelo imperfecto que la amó profundamente durante los pocos años que tuvo el privilegio de conocerla. Con amor y eterno remordimiento, papá. Renata lloró mientras leía, no lágrimas de alegría, sino de cierre, de un ciclo completo, de justicia hecha, no por venganza, sino por la verdad y el tiempo. Años después, cuando Ana tenía 18 años y estaba a punto de ingresar a la Facultad de Bellas Artes, una elección que Renata apoyó plenamente, a diferencia de su propia experiencia, tuvieron una conversación que se había convertido en una tradición. Una revisión emocional anual. ¿Te arrepientes de cómo pasó todo?, preguntó Ana, la misma pregunta que se hacía desde pequeña para entender el concepto. ¿Recuerdas haberme criado sola todos esos años? Y Renata, como siempre, respondió con sinceridad, no. Fue difícil. Me sentí sola. Hubo momentos en que pensé que ya no podía más, pero también me hizo quien soy, y te hizo a ti quien eres, y eso no tiene precio. ¿Crees que realmente han cambiado? ¿Abuela y tíos? Renata pensó detenidamente. Ana ya era adulta. Merecía una respuesta adulta. Creo que lo intentaron. No a la perfección. Hay días más fáciles que otros. La abuela Silvia todavía dice cosas de vez en cuando que demuestran que esa vieja mentalidad sigue ahí. El tío Gustavo todavía lucha con orgullo. La tía Bianca todavía tiene momentos de crítica. Pero lo intentan. Han reconocido públicamente su error.
Llevan 10 años ahí. Te quieren de verdad. Eso cuenta. ¿Y la justicia? ¿Sientes que has recibido justicia? Ana hacía cada año una pregunta con variaciones, como si estuviera probando si la respuesta cambiaría. Renata miró por la ventana del departamento que había comprado, una vista del parque donde solía llevar a la pequeña Ana, donde había visto a su madre darle la espalda aquella dolorosa tarde hacía tantos años. Sí, dijo finalmente. No como lo hacen parecer las historias de venganza. Nada de momentos dramáticos de te pillé, ni videos virales de enfrentamientos satisfactorios. Entonces, ¿cómo? Tuvieron que reconocer públicamente la verdad. Tuvieron que admitir que se equivocaron, no solo ante mí, sino ante toda la ciudad que los vio siendo juzgados. Tuvieron que vivir con eso, con el conocimiento del tiempo que perdieron, de la relación que casi destruyeron. Renata hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero más que eso, Ana, la verdadera justicia fue que yo viviera bien. Fue negarme a dejar que su juicio me quebrara. Fue criarte para ser una persona segura de sí misma, amorosa y que nunca cuestiona su propio valor. Fue construir una carrera que amo, comprar esta casa, tener la vida que elegí en lugar de la vida que me dijeron que tuviera. Y perdieron. Perdieron años contigo que jamás recuperarán. Perdieron una relación conmigo que jamás volverá a ser lo que pudo haber sido. Perdieron credibilidad y respeto en la comunidad cuando se supo la verdad. No porque buscara venganza, sino porque sus actos tuvieron consecuencias naturales. Ana se acomodó en el sofá, asimilando la situación. Mi profesor de psicología en el colegio dice que la mejor venganza es vivir bien. El maestro es sabio. Pero no se trata de venganza, ¿verdad? Se trata simplemente de vivir. Elegir la felicidad a pesar de los intentos de los demás de hacerte infeliz. Ese es el verdadero poder. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. No sé si ser más fuerte, pero he aprendido a ser resiliente. Y esa es la lección que quiero que recuerdes. Nunca puedes controlar cómo te tratan los demás, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Siempre puedes elegir mantener tu dignidad. Días después de esa conversación, Renata estaba organizando papeles viejos cuando encontró un diario que había llevado durante el primer año de Ana. Apenas recordaba haber escrito en él. Había sido una época muy tumultuosa. Leyó las entradas con lágrimas en los ojos, descripciones de un profundo agotamiento, constantes preocupaciones económicas, el dolor del rechazo familiar, pero también, intercaladas con momentos oscuros, había perlas de alegría. La primera vez que Ana sonrió, sus primeros pasos, su primera palabra. Una entrada en particular la impactó. Hoy Bianca pasó junto a mí en el mercado y fingió no verme. Ana estaba en el carrito de la compra, haciendo ese ruidito alegre que suele hacer. Bianca nos miró fijamente y se dio la vuelta. Sentí rabia, sentí dolor, pero también sentí lástima. Lástima de que Bianca esté tan absorta en expectativas y juicios que no pueda ver la belleza que tiene delante. Ana es una niña increíble, y Bianca está eligiendo no conocerla. Esto es una pérdida de Bianca, no nuestra. Algún día quizás se dé cuenta, pero aunque no lo haga, Ana y yo estaremos bien, porque nos tenemos la una a la otra. Y eso es suficiente. Renata cerró su diario, impresionada por su propia sabiduría en medio de tanto dolor. Ya lo sabía entonces. Ya entendía que la respuesta no estaba en hacerles pagar, sino en construir una buena vida a pesar de ellos. El día de la graduación de Ana, toda su familia estuvo presente. Silvia, orgullosa. Gustavo con su propia familia. Su hijo y el de Ana se habían convertido en primos cercanos. Bianca, quien se había vuelto a casar. Esta vez con un hombre amable que la trató bien y la ayudó a continuar su crecimiento personal. Cuando nombraron a Ana como la mejor estudiante de la clase, Renata sintió lágrimas de orgullo. Su hija, elocuente y segura de sí misma,
Habló ante cientos de personas sobre la superación de desafíos y la resiliencia. «Mi madre me enseñó», dijo Ana, «que la familia no es solo con quien naces, es con quien eliges quedarte, que la dignidad no proviene de la aprobación externa, sino de conocer tu propio valor interior, que puedes perdonar sin olvidar, que puedes seguir adelante sin amargura». Ella miró directamente a Renata entre el público. Y lo más importante, me enseñó que vivir bien, vivir con integridad y alegría, es la mejor respuesta ante cualquier injusticia. Gracias, mamá, por todo. Tras la ceremonia, Montenegro se reunió para una celebración familiar. Fue un momento surrealista para Renata, sentada a la mesa con quienes una vez la habían rechazado, y ahora celebraban a la hija que esas mismas personas una vez rechazaron. Gustavo brindó. Por Renata y Ana, por mostrarnos que la verdadera fuerza reside en la paciencia bajo presión, por enseñarnos a perdonar y por darnos una oportunidad que no merecíamos. Bianca añadió, y porque son mejores que nosotros, porque nos elevan en lugar de rebajarnos a nuestro nivel. Silvia simplemente abrazó a Renata con lágrimas en los ojos. No había palabras suficientes para años de arrepentimiento, pero el abrazo expresó lo que las palabras no podían. Más tarde, cuando solo Renata y Ana regresaban a casa, Ana preguntó, ¿valió la pena darles una oportunidad? Renata pensó con sinceridad. Sí. No porque se lo merecieran, sino porque tú merecías conocer a tu familia, aunque fuera imperfecta, y porque necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba saber que lo había intentado todo. ¿Y ahora? ¿Tienes un cierre? Lo tengo. No es perfecto. Su relación con nosotros nunca será lo que podría haber sido si hubieran estado ahí desde el principio. Pero es real, es honesto y es suficiente. Pasaron los años. Ana estudió arte, prosperó como artista y finalmente tuvo su propia galería. Renata siguió trabajando y tras décadas en una agencia, fundó su propia consultora. Silvia envejeció con dignidad, pasando tiempo con sus nietos. Ana finalmente se casó y tuvo hijos. Gustavo se convirtió en un empresario más exitoso que padre, pero también mucho más humano. Bianca encontró paz en el voluntariado, ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas tras divorcios difíciles. ¿Y Renata? Renata sobrevivió, no en una rebeldía ruidosa ni en una venganza dramática. Simplemente vivió con autenticidad, crió a una hija increíble y mantuvo su dignidad cuando otros intentaron arrebatársela. A los 60 años, al reflexionar sobre su trayectoria, Renata se dio cuenta de que la verdadera justicia nunca consistió en admitir sus faltas, aunque eso fuera una validación. Nunca se trató de que sufrieran consecuencias, aunque las sufrieron. La verdadera justicia fue que sobrevivió, prosperó, se negó a que su juicio la definiera o a que su abandono la destrozara. Crió a una hija que nunca, ni por un segundo, cuestionó si era querida o valiosa. Esa fue una victoria. No una victoria ruidosa ni dramática, sino una victoria profunda y duradera. Humillada por su familia, Renata siguió adelante en silencio. No con un plan elaborado, sino con simple dignidad y una tranquila determinación de vivir bien. ¿Y la vida? La vida se impuso su propia justicia. Montenegro perdió años que jamás recuperaría. Perdieron el respeto que intentaron preservar al rechazarla. Perdieron la oportunidad de conocer a Ana durante sus años de formación. Mientras que Renata ganó todo lo que importaba: autoconocimiento, fuerza probada a través del fuego, una hija extraordinaria y la paz que viene de vivir auténticamente. Al final, la justicia no consistía en hacerles pagar. Se trataba de negarse a permitir que su injusticia se convirtiera en su amargura. Se trataba de transformar el dolor en crecimiento, el rechazo en autodescubrimiento, la humillación en serena dignidad. Y cuando Montenegro finalmente se dio cuenta de su error,
Cuando finalmente admitió la verdad, Renata no sintió un triunfo venenoso, solo sintió paz, porque hacía mucho tiempo, en ese pequeño apartamento con un bebé recién nacido, había decidido que no dejaría que ellos decidieran su valor, que viviría bien, no desafiándolos, sino con verdadera autoestima. Y esa decisión, esa simple elección de mantener la dignidad cuando todo le decía que se rindiera, fue más poderosa que cualquier venganza. Se hizo justicia, silenciosamente, inevitablemente, completamente, y Renata por fin estaba en paz. Fin.